Estimados alumnos, bienvenidos al tema 3 de mecánica del suelo, características y estructuración de las partículas minerales del suelo. Muy bien, a continuación hablaremos sobre los minerales que integran el suelo. Un mineral es aquel elemento perteneciente al grupo de los seres naturales inorgánicos que constituyen el tercer reino de la naturaleza. Entre los aspectos principales que vamos a estudiar es la forma de los granos. ¿Sí? La forma de los granos tiene una influencia determinante en el comportamiento del suelo, ya sea en la capacidad de soporte, en la permeabilidad y en todos los aspectos que determinan su desenvolvimiento, tanto en la utilización del suelo como terreno de fundación o como material de construcción. Podemos distinguir los suelos gruesos, ¿sí? Los suelos gruesos tienen forma equidimensional, es decir, que cada una de sus dimensiones tienen cierta similitud, ¿sí? Se originan principalmente por la acción de los agentes mecánicos desintegradores. Acá podemos observar las diferentes formas de una partícula de un suelo grueso, ¿sí? Forma angular, forma subangular, subredondeada o redondeada. Las formas angulares son aquellas que representan poco traslado de las partículas, ¿sí? No han sido acarreadas a lo largo desde su formación, ¿sí? Se encuentran en el lugar donde se han formado. Posteriormente, debido a los agentes externos, estas partículas pueden ir sufriendo desgaste hasta llegar a una forma redondeada. La forma redondeada da a conocer que es una partícula que puede resistir, ¿sí? Que puede tener gran capacidad de soporte. Mientras que en las formas angulares, al momento de aplicársele cualquier carga, ella puede fracturar por las aristas. Bien, dependiendo del efecto de la abrasión, como les decía, se presentan las siguientes formas, ¿sí? Por ejemplo, las formas redondeadas son características de las arenas y de las gravas de río. Entre más redondeada sea la forma de un grano mineral, más resistencia ofrece, ¿sí? Muy bien. También depende, podemos ver, por ejemplo, la forma angular son típicas de suelos residuales, arenas marinas, arenas volcánicas, y los vértices y aristas se redondean por el rodado, ¿sí? Por el traslado de estas partículas. Ellas tienden a quebrarse con facilidad, como les indicaba, por la concentración de esfuerzos. Bien, dentro de las formas de los granos podemos distinguir también los suelos finos, ¿sí? A causa de esa formación especial, ellos tienen una forma aplastada, donde podemos distinguir que la relación área-volumen y actividad superficial es grande, ¿sí? Lo que favorece la atracción de las partículas entre sí y la adherencia del agua. Acá en esta imagen podemos observar una forma laminar. Obsérvenla por capas, láminas que se superponen, y esto se debe a su proceso de formación, ¿sí? A su origen. Ok. Y acá podemos observar una forma acicular, es decir, una de sus dimensiones posee gran diferencia respecto a las otras dos. ¿Sí? La forma acicular, esta que podemos ver acá. Son típicas de grano fino. Ok, según Terzaghi, la porción de las partículas
laminares es la causa de la variación de su comportamiento, ¿sí? Debemos destacar que por la gran actividad superficial que ellas tienen un comportamiento especial respecto a la absorción de agua, ¿sí? Al contenido de humedad bajo el cual estén expuestas. Dentro de la estructura de los suelos se distinguen en especial las que a continuación voy a citar, ¿sí? Esta estructura depende de la disposición de las partículas como tal. Como primera estructura vamos a definir la estructura simple. Este tipo de estructura es típica de granos gruesos, ¿sí? Donde la fuerza de gravedad incide en el arreglo de los mismos. Es decir, primero se van a depositar las partículas más grandes y por gravedad se van a ir depositando las partículas con tamaños menores, ¿sí? Sobre las más grandes. Es importante mencionar que el comportamiento hidráulico y mecánico de este tipo de estructura depende del arreglo que ésta posea, ¿sí? De la orientación y de la compacidad que tenga. Esa compacidad se refiere a la densidad y tiene que ver con el acomodo que hayan alcanzado las partículas del suelo. Este arreglo va a definir la presencia de más o menos espacios vacíos. Se alcanza mayor densidad cuando el espacio vacío entre las partículas granulares es menor, ¿sí? Hay un arreglo más ordenado. Si las partículas poseen más espacios vacíos entre ellas, es un arreglo más suelto y la densidad o la compacidad es menor. Acá podemos ver un ejemplo de ello, ¿sí? Un estado más suelto y un estado más compacto. ¿Cuál es la diferencia? El espacio intergranular. Acá lo pueden observar. Hay mayor espacios vacíos que en este arreglo. A menor espacios vacíos, mayor densidad. Ok, este arreglo de las partículas tiene participación directa, ¿sí? En la permeabilidad y el flujo del agua en la masa de suelo como tal. Es importante mencionar que dependiendo del flujo del agua, se va a facilitar si es perpendicular o paralelo a la disposición de las partículas sólidas. Acá tenemos un flujo vertical y en este sentido un flujo horizontal. En esta imagen podemos ver cómo las láminas se distinguen las láminas de esta formación, ¿sí? Planos laminares típicos de suelos finos que favorecen a su vez el flujo de agua, ¿sí? Se orienta en este sentido el flujo del agua entre los planos. Ok, Terzaghi introdujo la relación empírica compacidad relativa o densidad relativa, ¿sí? Como un parámetro de comparación entre la relación de vacíos en las diferentes condiciones en las que se puede presentar el suelo, ya sea en la condición natural, en la condición compactada, donde ha sufrido un proceso de transformación donde se le ha aplicado una energía de compactación para disminuir al máximo la relación de vacíos, y en los estados más sueltos o más compactados posible. Acá podemos observar que los parámetros que intervienen en la estructuración del suelo se citan tres muy importantes, que es el contacto intergranular. A mayor contacto intergranular, mayor transferencia de esfuerzo, lo que define
un suelo con mayor capacidad de soporte, los grados de anclajes y la relación de vacío. Estos tres parámetros se interrelacionan. ¿Y de qué dependen? Dependen de la velocidad de deposición, es decir, de su origen, de la intensidad de la corriente a partir de la cual se originaron y de la altura de caída. Este es un esquema que en pocas palabras sintetiza la relación que existe entre la capacidad de deformación de un suelo y la relación de vacíos existente. Por ejemplo, un arreglo suelto, ¿sí? Un arreglo suelto es aquel al cual no se le ha aplicado una energía de compactación. Está en su versión más suelta. En este caso, la relación de vacíos es máxima, lo que significa una densidad mínima y posee alta capacidad de deformación. ¿Cuándo se presenta una alta capacidad de deformación? Cuando el contacto entre las partículas es poco, ¿sí? Cuando no hay contacto intergranular, cuando el ángulo de resistencia es bajo y por supuesto la resistencia al corte es baja. Mientras que en un arreglo compacto, esa relación de vacíos es mínima, lo que se traduce en una alta densidad o compacidad, y la capacidad de deformación del suelo es baja. ¿Por qué? Porque hay mayor contacto intergranular, mayor esfuerzo efectivo, que se define como la transferencia, ¿sí?, de esfuerzo entre cada uno de los puntos de contacto de las partículas. Hay mayor ángulo de resistencia y mayor resistencia al corte. En este tipo de arreglo, la relación de vacíos es la mínima que se puede considerar. Acá les presento una tabla de valores de la denominación de la densidad relativa, ¿sí? Para los diferentes tipos de suelos. Por ejemplo, una densidad relativa, un valor de densidad relativa entre 0 y 15% es representativo de un suelo muy suelto, entre 15 y 35% de un suelo suelto, entre 35 y 65% un suelo medianamente suelto, entre 65 y 85% un suelo compacto y entre 85 y 100% un suelo muy compacto. ¿Cómo se determina la densidad relativa? La densidad relativa la vamos a determinar en función a las condiciones en las que se encuentre el suelo, ¿sí? Por ejemplo, podemos determinar la densidad relativa en condición natural o en condición compactada. Para que quede este aspecto claro, se calcula de la siguiente manera. La densidad relativa va a ser igual a la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos, ya sea en condición natural, si estamos determinando una densidad relativa en condición natural, o la relación de vacíos en condición compactada, si nuestro objetivo es determinarla en condición compactada, entre la relación de vacíos máxima entre menos la relación de vacíos mínima. La relación de vacíos máxima la conseguimos en un estado de suelto, ¿sí?, del suelo, mientras que la relación de vacíos mínima es, como su palabra lo dice, la mínima relación que existe, ya sea esta se obtiene en un estado compactado. Por 100, porque se expresa en porcentaje. Ese mismo cálculo de densidad relativa lo podemos hacer en función a los pesos específicos,
secos. Entonces, utilizaríamos 1 entre el peso específico seco mínimo. Ese peso específico seco mínimo o densidad seca mínima, vamos a llamarla también de esa manera, es la densidad seca en la condición más suelta, menos 1 sobre la densidad seca, ya sea en condición natural o compactada. Aquí no es que se divide la natural entre compactada, no, muchachos. Aquí se va a sustituir el valor, ya sea de la densidad natural o de la densidad compactada, según los requerimientos, según la densidad relativa que estemos utilizando, entre 1 sobre la densidad mínima menos 1 sobre la densidad máxima. Bien, en este esquema podemos observar los estados del suelo, ¿sí? Aquí tenemos un estado del suelo suelto, donde ustedes pueden observar que la relación de vacíos es máxima, hay gran espacios vacíos entre las partículas, poco contacto intergranular, mientras que en el esquema B podemos observar una condición más densa, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye la relación de vacíos entre las partículas que integran esta muestra de suelo. Haciendo énfasis en lo que les acabo de explicar, podemos ver las expresiones que gobiernan los diferentes estados del suelo, ¿sí? Estado suelto, donde la densidad seca es mínima y se puede calcular como ya sabemos, ¿verdad? La densidad seca es el peso de los sólidos, solamente de los sólidos porque está en condición seca, entre el volumen de la muestra. Y esta relación está en función a los parámetros o a los parámetros del suelo, ¿sí? G sub S por el peso específico del agua, que es el peso de los sólidos, entre 1 más E, que es el volumen de la muestra. De acá despejamos E y obtenemos que E máxima va a ser igual al peso específico relativo a los sólidos por el peso específico del agua entre la densidad mínima, menos 1. Lo mismo aplicamos para el estado más compactado posible, que sería la densidad máxima, la densidad seca máxima, que se relaciona directamente con la relación de vacíos mínima. En un estado natural, relacionamos la densidad seca en estado natural con la relación de vacíos en estado natural, ¿sí? Y para el caso de un estado mejorado, donde tiene un porcentaje de compactación, no el máximo, pero un porcentaje dado de compactación, tenemos el peso, la densidad seca compactada, y en función de ella obtenemos la relación de vacíos para ese porcentaje de compactación. Acá podemos observar a través de qué formas, de qué método podemos obtener la densidad de una muestra de suelo, ¿sí? Peso sobre volumen, o por ejemplo, acá podemos obtener la densidad de campo a través del ensayo de cono diario. Bien, todo esto involucraba la estructura simple, ¿sí? Como podemos definir las densidades, la relación de vacíos y los estados de compacidad en un arreglo de estructura simple. Ahora continuamos para un arreglo de estructura panaloide, ¿sí? Este tipo de estructura es típica de granos finos que se van a depositar en un medio continuo, ya sea en aire o en agua.
La gravitación ejerce un efecto con tendencia a sedimentarse, pero como estas partículas son tan pequeñas, este proceso de sedimentación no se da, ¿sí? La fuerza de gravedad no logra que estas partículas se decanten. Entonces, mientras ellas estén en ese medio continuo, la fuerza de adherencia entre partículas se manifiesta, haciendo que unas partículas se unan a otras formando paneles, ¿sí? Partículas muy pequeñas son atraídas entre sí y se van adhiriendo, ¿sí? Y forman paneles, como pueden observar acá en la imagen. Luego estos paneles van adquiriendo mayor peso, se van agrupando y van formando otro tipo de estructura, que sería la floculenta. La estructura floculenta dice: cuando el proceso de sedimentación se da en un proceso de sedimentación de partículas de un diámetro menor a 0,02 milímetros, ¿sí? Estas se adhieren y se van uniendo, van estando juntas. Así, otras partículas pueden unirse al grupo formando grumos. Cuando estos grumos llegan al fondo, es decir, se decantan, forman paneles cuyas bóvedas están formadas por grumos. Aquí lo podemos observar. Cada uno de estos grumos fue adquiriendo peso y se fue uniendo con otros grumos hasta formar este tipo de estructura, cuyo peso permite ya llegar al fondo de ese medio fluido en el que se encuentran, ¿sí? Les permiten caer. Todo este comportamiento es típico de suelos finos, ¿sí? De partículas finas. Y por último, la estructura compuesta. Dice, es un esqueleto constituido por los granos gruesos y por masas coloidales de flóculos que proporcionan nexos entre ellos. Es decir, alrededor de una partícula, de un grano grueso, podemos ver las estructuras de los granos finos. Y así es como se obtendría una estructura. Muy bien, hasta lo explicado en este momento corresponde a la forma de las partículas sólidas, ¿sí? Que integran la estructura del suelo como tal. Esas partículas, a su vez, tienen diferentes tamaños, ¿sí? Como podemos observar acá, podemos ver suelos pedregosos, gravas gruesas, gravas finas, arenas, arcillas, la mezcla de gravas, arenas y arcillas, gravas finas o arenas y arcillas, ¿sí? Haciendo una inspección visual, arcillas y arena, haciendo una inspección visual, podemos caracterizar, ¿sí? Qué tipo de suelo, con qué tipo de suelo estamos trabajando, y distinguir los diferentes tamaños. Pero en laboratorio hay un procedimiento sumamente importante que es aplicado en todos los estudios de suelo, que se denomina el análisis granulométrico de las partículas. A partir de este análisis podemos determinar con exactitud el tamaño de las diferentes partículas que integran la muestra de vuelo. Y este análisis tiene como propósito determinar cuantitativamente esta distribución. Como bien lo sabemos, hay un tamaño frontera, ¿sí? Un límite que permite caracterizar, por decirlo así, un suelo de granos gruesos
y un suelo de granos finos, ¿sí? Y ese es el tamiz número 200. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el análisis granulométrico vamos a disponer la muestra de suelo en una columna de tamices que está ordenada en función a la abertura de las mallas que integran cada uno de los tamices, ¿sí? Empezando por la malla de 3 pulgadas, que ya serían fragmentos de roca, ¿sí? Luego pasamos a las mallas de 2 pulgadas, de 1 pulgada, y así va cambiando la numeración de las mallas que integran esa columna de tamices, hasta llegar al tamiz número 200. Muy bien, entonces las gravas las podemos distinguir a las partículas retenidas entre el tamiz de 3 pulgadas y el tamiz número 4. Las arenas se localizan en el material retenido entre el tamiz número 4 y el tamiz número 200. Las gravas, las partículas retenidas entre el tamiz de 3 pulgadas y el tamiz número 4, y las arenas, las partículas retenidas entre el tamiz número 4 y el tamiz número 200. También el material fino se localiza como aquel que pasa el tamiz número 200, en el que podemos distinguir limos, arcillas y coloides. ¿Qué es importante ¿Qué es importante en este análisis granulométrico? Tener claro en este análisis granulométrico que hay dos tipos de análisis, ¿sí? Está el análisis por tamizado, que es aquel que se realiza a todas las partículas retenidas retenidas hasta el tamiz número 200, y el análisis por sedimentación o hidrometría, que es el análisis que se le realiza a todas las partículas finas pasantes del tamiz número 200. Bien, este es un esquema donde podemos observar que el análisis por tamizado puede realizarse por dos vías, la vía seca y la vía húmeda, ¿sí? En laboratorio vamos a ver cómo se realiza de ambas maneras, ¿sí? La distribución de los tamaños de las partículas se obtiene mediante un tamizado de un peso conocido de muestra, que se coloca sobre la pila de tamices, se lleva a una tamizadora y por procesos de vibración el material va pasando de malla en malla y va quedando retenido en función al diámetro de las partículas. Aquí hay un ejemplo de las gravas. El que pasa el tamiz número 4 y se retiene en el tamiz número 200 corresponde a las arenas. Ahora bien, el que pasa por el tamiz número 200, a ese material se le realiza un análisis por sedimentación a través del método del hidrómetro, ¿sí? Que se basa en la ley de Stokes y relaciona la velocidad de sedimentación de las partículas con el diámetro de las partículas en un medio fluido, ¿sí? En el seno de un fluido permite obtener en función a la velocidad de sedimentación el diámetro de las partículas que se van decantando, que se van sedimentando. Acá les dejo una tabla del ensayo granulométrico por tamizado, ¿sí? Como pueden observar, en función del tipo de material se distinguen los tamices a utilizar. Por ejemplo, las piedras y los cantos se ubican hasta el tamiz de 3 pulgadas. En mecánica de suelos vamos a trabajar con los tamices
de 2 pulgadas, 1 pulgada, 3/4 de pulgada, 3/8 de pulgada, 1/4 de pulgada, el tamiz número 4, tamiz número 10, tamiz número 20, tamiz número 40, tamiz número 60, tamiz número 100 y tamiz número 200. En pavimentos ustedes van a ver cómo se utilizan, cómo se añaden otros tamices en este análisis granulométrico. En esta columna vamos a tener el peso retenido, ¿sí? Luego de llevado a la máquina para tamizar, se separa cada tamiz y se pesa. Previo a esto, ya cada uno de los tamices ha sido pesado, de manera tal que podamos restar el peso del tamiz con el material menos el peso del tamiz y sabemos con exactitud qué peso de material queda retenido en cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de estos pesos es dividido entre el peso de la muestra y podemos determinar el porcentaje retenido en CLIS. O porcentaje más grueso, que sería la sumatoria de los porcentajes retenidos. El porcentaje más fino es el 100% menos el porcentaje retenido en cada uno de los tamices. Ok, una vez realizado el análisis granulométrico, se determinan los porcentajes retenidos, como les explicaba, o los porcentajes pasantes. Y en este momento vamos a empezar a trabajar con la nomenclatura que rige cada una de las partículas que integran la estructura del suelo. El porcentaje de finos se identifica de la siguiente manera. Porcentaje de finos va a ser igual al 100% menos el porcentaje retenido en el tamiz número 200. Las arenas, que se identifica con la letra S, va a ser igual al porcentaje retenido en el tamiz número 200 menos el porcentaje retenido en el tamiz número 4. Y el porcentaje de gravas se calcula como el porcentaje retenido en el tamiz número 4 menos el porcentaje retenido en el tamiz número 3. De esta manera lo calculamos si trabajamos con los porcentajes retenidos. Ahora bien, si trabajamos con los porcentajes pasantes o con los finos, podemos decir que el porcentaje de finos va a ser igual al porcentaje que pasa el tamiz 200. El porcentaje de arena es el porcentaje que pasa el tamiz número 4 menos el porcentaje que pasa el tamiz número 200. Y el porcentaje de gravas va a ser igual al porcentaje que pasa el tamiz número 3 menos el porcentaje que pasa en el tamiz número 4. Como ustedes deseen, pueden trabajar, ya sea con retenidos o con pasantes. Acá les presento la gráfica que se utiliza para el análisis granulométrico, para graficar la curva granulométrica, ¿sí? Es una escala semilogarítmica donde vamos a tener los tamaños o los diámetros de los tamices y aquí los porcentajes, ¿sí? Los porcentajes de material, ya sea material fino o material grueso. En esta misma tabla se pueden determinar los coeficientes de uniformidad y los coeficientes de curvatura de la muestra a analizar. Acá, como ustedes observan, hay una línea frontera. De esta línea o del tamiz 200 hacia atrás se puede graficar el análisis
realizado por tamizado, ¿sí? El análisis granulométrico por tamizado. Y a partir del tamiz número 200 se puede graficar el análisis realizado por sedimentación a las partículas finas. Es decir, que integra todo el análisis granulométrico que se le puede realizar a una muestra. Ok, acá pueden observar una curva granulométrica, ¿sí? Es la representación gráfica del análisis realizado. En este eje tenemos los porcentajes más finos o pasantes o los porcentajes más gruesos o retenidos en escala natural, y en este eje tenemos los diámetros de los tamices, ¿sí? Entonces, como en la hoja de cálculo manejamos esa información, lo que debemos hacer es graficar los puntos. Por ejemplo, el 60% del material pasa el tamiz de 60, ¿sí? Y así vamos a ubicar cada uno de los puntos. Luego trazamos una curva uniendo punto a punto, ¿sí? Con un trazado suave. Por ejemplo, este de 60, de 30 y de 10, es decir, ubicamos el 60% de material pasante, cortamos la curva y el diámetro que arroje es el diámetro representativo para el 60% del material que pasa. En el caso del D30, en el 30% de material pasante trazamos una recta hasta que corte la curva, bajamos y ese va a ser el diámetro representativo para el 30% del material pasante. Y los puntos de la curva como tal se van a definir en función a los tamices que utilizamos en el análisis granulométrico. La curva puede tener muchos comportamientos, como ustedes observan acá, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, un suelo constituido por partículas de un solo tamaño y se representa por una curva con tendencia vertical. Es decir, que gran porcentaje de los materiales que pasan están ubicados en un diámetro específico, ¿sí? A su vez, podemos tener una curva tendida con gran variedad de tamaños. Es decir, que esta es una curva un material bien gradado porque tiene variedad de tamaños, variedad de partículas, ¿sí? Diferentes tamaños de partículas. Y podemos observar también otro comportamiento que es una línea irregular con trazos horizontales, ¿sí? Lo que indica ausencia de dimensiones de partículas. ¿Qué es lo importante en un análisis granulométrico? Que dependiendo del uso que le vamos a dar al suelo, vamos a tomar decisiones respecto a si es favorable o no utilizar el material que estamos analizando. Por ejemplo, si vamos a utilizar este material en la conformación de una estructura de pavimentos, dependiendo del tipo de capa que vamos a colocar, vamos a requerir un análisis granulométrico con especificaciones, ¿sí? Donde ese material debe entrar en un rango de especificaciones para poder utilizar ese material en la capa de pavimento que hemos seleccionado. Hay muchas aplicaciones. Si queremos utilizar ese material en la construcción de un dique, de una presa, entonces debe cumplir con esas características que las va a indicar es el análisis granulométrico.
En esta misma curva podemos analizar dos coeficientes, que es el coeficiente de uniformidad, que se calcula como el D60 entre el D10, que indica la proporción de partículas de un mismo tamaño, ¿sí? Por ejemplo, si este valor es igual a 1, esta granulometría no está bien gradada, ¿sí? Porque indica partículas de un mismo diámetro. El coeficiente de curvatura describe la suavidad y la forma de la curva. Valores muy altos o muy bajos indican que la curva es irregular. Muy bien. Ahora pasamos al análisis granulométrico por sedimentación. Este análisis granulométrico permite obtener información acerca del contenido, ya sea de limos o arcillas en una muestra de suelo fino, ¿sí? Este análisis se hace en el seno de un medio fluido. En este caso lo vamos a hacer en agua, para determinar en función a la velocidad de precipitación de las partículas el diámetro que conforman este conjunto de partículas finas, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se mezcla una pequeña cantidad de suelo en una suspensión y se observa cómo ésta se asienta. Se aplica partículas pasantes del tamiz número 60. El hidrómetro, que es este elemento que ustedes ven aquí, va a ir midiendo la densidad de la suspensión, y en función a esa densidad vamos a poder determinar qué partículas se encuentran en determinado tiempo, ¿sí? Este es el hidrómetro, que es este elemento, y vamos a proceder a colocar agua destilada, y vamos a tomar una lectura con el hidrómetro como procedimiento para establecer una medida de calibración, ¿sí? Posteriormente vamos a preparar otro matraz con agua destilada y un desfloculante. El desfloculante, en lo posible, va a permitir que estas partículas se dispersen, ¿sí? Que no se formen los flóculos, sino que su distribución sea mejor en la muestra que se va a analizar. Y con la lectura del hidrómetro en este medio, que es agua más desfloculante, vamos a obtener la corrección por desfloculante. En el caso 1 va a ser la corrección por el menisco. Y por último vamos a obtener una mezcla que va a ser agua más desfloculante más suelo, en las que vamos a ir tomando las lecturas del hidrómetro en intervalos de tiempo, como lo especifica el procedimiento, para lograr determinar la velocidad a la cual se van sedimentando las partículas. Entonces, una pequeña cantidad de suelo de 50 gramos se mezcla con agua destilada para formar una solución, y se le agrega el desfloculante. La solución se coloca en un cilindro de vidrio de 1 litro y se añade agua destilada para llevarlo hasta la marca de aforo, ¿sí? De 1 litro. Se preparan 2 probetas adicionales, las que les expliqué, de 1 litro. Una de ellas con agua destilada y la otra con agua más desfloculante. Estas 2 probetas se van a utilizar para las correcciones, ¿sí?
para las correcciones por menisco y por desfloculante, mientras que la tercera probeta se va a utilizar para la determinación ya de la mezcla como tal, donde se incorpora el suelo. En el análisis granulométrico por sedimentación se mide el diámetro de una esfera que se sedimenta a la misma velocidad, ¿sí?, que se sedimentan las partículas del suelo. Es decir, se va a determinar un diámetro equivalente, el diámetro equivalente de una esfera, y se considera que ese diámetro lo van a tener las partículas que se van a ir sedimentando. Acá les dejo el conjunto de fórmulas que se aplican, y en el momento en que realicemos la práctica vamos a tener el llenado de la planilla, donde aplicaremos oportunamente cada una de estas expresiones. Sin olvidar que B representa la velocidad de sedimentación de la esfera, el peso específico de la esfera, el peso específico del fluido, que en este caso es agua, la viscosidad del fluido y el diámetro equivalente de la esfera.